Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Christopher Correa, un hombre que fue perdonado y restaurado por Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Sentimientos. A través de este material puedes aprender acerca de la ansiedad, la depresión y otros temas de salud mental. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a estar muy atentos de tus pedidos. Aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Christopher Correa tiene 37 años. Durante su infancia enfrentó un difícil entorno, al punto de que lo dejaron en un hogar de acogida junto a algunos de sus hermanos. Más tarde, siendo adulto joven, decidió irse de ese lugar para sostener a su madre, quien enfermó de cáncer. También enfrentó muchos problemas familiares, separación con su señora y algunos enfrentamientos con sus hermanos. Vamos a conocer a Christopher y la manera en que el Señor lo trajo a sus caminos. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Christopher Correa. Él es chileno, con una historia de vida tremenda. Nuevo Tiempo fue parte de su proceso para conocer al Señor y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Christopher, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bien, Ángela, gracias. Gusto conocerte igual. Gusto hablar contigo. Sí, igual, bueno, de conocer, no, ya habíamos compartido en una live que hicimos en Instagram en el marco de la ofrenda anual Nuevo Tiempo. De paso, Sí. agradecer a todos quienes participaron de esta bella ofrenda. Cris, cuéntame en este momento dónde vives, cómo se llaman tus hijitas y de pronto en la iglesia, algún departamento que te guste participar. Bueno, queremos conocerte de cómo estás ahora. Ahora actualmente vivo en Padre Las Casas con una tía, hermana de mi mamá. Ella me adoptó cuando estuve con el tema de la separación, así que desde ahí vivo con ella. La iglesia queda cerca de ahí, en el sector del Bosque. Ahí estamos participando. Ya somos varios miembros y cada vez se unen más, así que ha sido de gran bendición. Hemos tenido muchas actividades, nos llena de gozo eso. Tuvimos un retiro espiritual hace poco, fue mi hija, su pareja, mis dos hijitas, así que fue maravilloso. Jóvenes que están participando, que están llegando, lo pasaron súper bien y sin duda van a empezar a llegar más gente y se va a hacer chiquito, así que ahí vamos a empezar a construir más grande y luego Claro. vamos a empezar a hacer iglesia, así que va a ser espectacular, de verdad. Oye, me da tanta alegría escucharte, Cris, y con es- esa pasión de ver a la iglesia crecer y de que más personas estén participando, tus hijitas también, que es una bendición tremenda Sí, también, tú invitando también a más personas para que puedan participar, así que bueno, que Dios siga mm, bendiciendo tus dones, tus talentos, lo que puedas entregar ahí en la iglesia, sin duda Dios te va a recompensar enormemente y bueno, nosotros también lo hacemos en gratitud por la hermandad, por compartir y por amor, por todo lo que el Señor y la misericordia que Él nos brinda día a día y nuestros amigos van a saber por qué también en tu vida, por qué es tan especial y tiene tanto realce, tanta importancia. Christopher, cuéntame un poco cómo fue tu infancia. Sé que en la familia sufrieron una situación de estafa también. Cuéntame qué fue lo que sucedió. sí, mira, no sé si nombrar la denominación, pero cuando éramos pequeños, mis papás llegaron de un campamento, de un lugar peligroso de acá de Temuco, sector Lanín, y en ese tiempo era presidencia de Pinochet, en ese tiempo. Y Pinochet hizo unas casas más arriba y mis papás recibieron esa casa sin pagar ninguno.
Así que fue igual una bendición para mis padres y para todas esas familias pobres que lo pasaban muy mal en ese campamento. Bueno, en ese tiempo había mucha pobreza acá en Temuco, era puro campo y eran casi las primeras casas que se estaban haciendo. Entonces fue algo duro para mis papás y una bendición también el llegar a ese hogar. Pero se encontraban sin trabajo y, y apareció un hombre que nos llevó hacia Osorno, Río Negro, hacia arriba de las montañas. Le ofreció trabajar en un aserradero a mis papás. Nos fuimos todos su hijo hasta ese momento que tenía mi mamá y trabajaron un año y bueno, no les pagaron ni uno, fueron estafados en ese momento. Entonces estábamos sin alimento, le habían destruido su casa, era peligroso estar ahí, habían pandillas, era difícil para los papás en ese tiempo. Bueno, a raíz de eso, que nosotros, por ejemplo, salíamos a mendigar en ese momento, eh, y muchas familias igual hacían lo mismo, o a recolectar frutas, como era campo, eh, eso. Y mi mamá participaba de una denominación, que mi abuelita empezó a participar en ella, y por ver la pobreza de nosotros, le dijeron que a su hijo lo iban a tener un tiempo para que ellos re- armaran la casa de nuevo y salieran adelante. Y, y en eso había abuso de parte de mi papá a mis dos hermanas menores en ese tiempo. Entonces, había violencia intrafamiliar igual. Fue difícil ver eso cuando niño, eh, guardarse eso. Éramos golpeados entonces por mi padre y también por mi madre en ese momento, porque era difícil sostener una familia así. Entonces, la pasaron mal los papás, mi mamá, mi papá. Había unas vecinas también que practicaban la brujería, entonces era muy complicado, de verdad. Wow, yo no Entonces, logro dimensionar, oh, perdón, te interrumpo, Cris, no logro dimensionar la situación tan compleja y ustedes tan pequeñitos, ya vivir toda esa gran experiencia de maltrato, de abuso, de estafa, de desalojo, de mendigar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque tengo entendido también que más adelante a tu mamita le dio cáncer y bueno, a ustedes como eran tantos hermanos también, una situación allí pasó. Cuéntanos, Cris. sí, mira, yo me acuerdo eh, desde que tenía como 6 años por ahí, 5 años. eh, bueno, nosotros estábamos en un colegio, íbamos al colegio, del colegio nos convidaban alimentos a muchas de las familias en ese momento y entonces por ahí igual se sostenía un poco la familia gracias a ese colegio. Pero los demás días de la semana no teníamos que comer, no teníamos nada que comer. Entonces, mi papá igual se sacó la mugre, igual trabajando. Yo nací a los 7 meses, una de mis hermanas igual. Yo me descolgué del vientre de mi mamá, nací con problema al corazón. Y en ese tiempo hacían vigilias de oración por nosotros. Iba un pastor y hacía vigilias de oración. Y gracias al Señor yo me sané de eso, nunca más me dio ataque al corazón, hasta el día de hoy que tengo 37 años. Así que puedo decir que igual soy un milagro del Señor, que Dios me tenía en mente desde antes que yo naciera. Pasar por momentos difíciles era solo una etapa a lo que Dios iba a hacer más adelante conmigo, que era darme la salvación. Entonces, me acuerdo del año 95 que llegamos a un hogar, nos fueron a buscar al colegio, eh, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, nos dijeron que nos iban a sacar a pasear y nos llevaron a un establecimiento que es la Fundación Mi Casa en Pedro de Valdivia, acá en Temuco, y nos dejaron ahí y aquella persona se fue. Entonces nos sacaron a tres de mi hermano. Lo que hicimos nosotros fue llorar con mi hermano porque no sabíamos qué pasaba y queríamos irnos con nuestra mamá, queríamos estar en nuestra casa. Y fue duro porque tuvimos que abrazarnos, llorar los tres, porque no sabíamos en ese momento qué nos esperaba. Y teníamos que hacernos fuertes, porque había más de 500 niños que pasaron situaciones difíciles igual. Entonces fue duro defender a mi hermano, que le quiten el pan,
porque apostarás por tu comida ahí mismo dentro del hogar. Eso es lo que se pasa en los hogares de menores. Eh, También ves abuso ahí y mi mamá perdonó a mi papá después que salió de la cárcel y lo llevé de nuevo a la casa. Y yo tuve que ver de nuevo el abuso de mi padre hacia mi hermana. Entonces fui criando rebeldía, yo ya tenía 10 11 años, entonces fue difícil guardar todo ese resentimiento contra mi papá. De verdad daban ganas de quitarle la vida, pero Dios no lo permitió, no lo permitió ahí mismo dentro del hogar. Cada año tenías que hacerte más fuerte para que no te pasaran a llevar. Y ahí empecé a tener amistades dentro del hogar y fuera con los chicos de mi villa. Entonces, en ese mismo momento mi mamá se sacaba la mugre por ir a trabajar, caminaba kilómetros para ir a trabajar sin pasaje para la locomoción, caminaba kilómetros y kilómetros. Entonces, muchas veces cuando salíamos del hogar, la íbamos a buscar y la íbamos a dejar de su trabajo. Eh, ¿Y en qué momento a entonces, ella, y perdón te interrumpo, Cris, le descubren la situación del cáncer y ustedes cómo recibieron la noticia y cómo empezaron ese proceso? Porque la tenían lejos por estar en el hogar de menores y a la vez preocupados también por su situación de salud, Cris. Y más sí, todo lo adicional que se sumaba a lo que estaban viviendo socialmente. fue difícil porque fue tan corto tiempo, por ejemplo, del año 95 en que nosotros no dejaron en ese hogar. Por protección, igual para los menores que vivíamos en ese hogar también, por el tema de la violencia intrafamiliar y el abuso. Entonces, fue casi por protección, pero le dijeron que le iban a devolver a su niño. Mi mamá ya había arreglado su casa, lo había pintado, había comprado todo lo lindo que está en una casa. Todo nuevo, arreglar la casa entera. Se veía preciosa, todos la felicitaban por su hogar. Menos aquellas personas que le dijeron que le iban a devolver a su hijo, pero no se lo devolvieron. Pasaron años, años y años, y nosotros lo íbamos a ver a esas casas, pero nos cerraban la puerta en nuestra cara y le llevábamos regalos y no los dejaban ver y lo insultaban. Entonces, wow, era difícil recibir todas esas noticias y no poder ver a tus hermanos, en realidad. Y eran guaguas, eran bebés. Sí, nosotros nos llevamos casi todos por 2 años. Entonces, somos 8 hermanos vivos, gracias a Dios. Entonces pasó el tiempo y yo pedí retirarme del hogar en ese momento. Le pedí al asistente social para cuidar a mi mamá, pero en realidad me porté mal como hijo. Pero dentro de lo mal que me portaba, siempre tuve nociones de Dios en este caso, porque el hogar era católico y no hacían tener en medio de María. Bueno, igual escuchábamos palabra de Dios, ¿no? Eh, entonces, eh, a lo largo del camino pedí a Dios, muchas veces me arrodillé a los altares que ahí tenían, eh, crucifijo o la Virgen que tenía ahí, y le pedí a Dios que me ayudara cuando era niño, que solucionara mi vida. Eh, Gracias, Cris, por estar contando tu historia, de remover cosas que uno a veces ya no quiere ni recordar, pero es para demostrar que Dios siempre ha estado ahí contigo, Cris, dándote ese abrazo, del hecho de que estés ahí con tu tía, con ese apoyo que estás recibiendo en este momento de alguna cierta forma, es también de bendición. Y tú en esa inocencia, la situación que vivías en ese hogar, arrodillarte y pedirle a Dios, manifiéstate. Bueno, el Señor dice en su palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo importante, porque Dios está contigo y tiene muchas bendiciones preparadas para ti y para tu familia que ni imaginas, para tu tía, para tus hijitas también, y que estés aquí con nosotros, acompañándonos en este momento y contándonos tu historia, es de valientes. Te felicito, te agradezco también muchísimo en ese proceso que estabas viviendo, Cris, empezaron las drogas y tú dices la rebeldía también, porque pedías permiso para ir a visitar a tu mamita que la ibas a cuidar, pero no era así, que era lo que sucedía, Cris. sí,
esto empezó ahí mismo en el hogar y luego con los chicos de ahí de la vía. Entonces era un momento complicado porque yo me puse rebelde con mi mamá, em, con todo en realidad, con personas que se me cruzara era rebelde. Uno sabe lo rebelde que es ese espíritu de rebeldía, es terrible, que aqueja a los jóvenes. Entonces eran momentos complicados. Claro. Cris, yo te, perdón, Trataba, te interrumpo. sí, ¿En qué momento de tu vida aparece el Señor? ¿En qué momento el Señor te renueva y toca la puerta? Más adelante, claro, pasan muchas cosas, conoces al Señor y eso, pero pasas por una situación familiar que es dolorosa, de engaño y eso. Y cuéntame ahí qué fue lo que sucedió y cómo Dios también ahí tocó tu corazón, Cris. sí, mira, a los 17 años llegó una tía que no veía a mi mamá más de 20 años. Y también fue un testimonio tremendo el de ella. Fue algo maravilloso. Y con ella estoy hoy en día. Así que doy gracias a Dios por haberlo juntado como familia. En ese tiempo era la iglesia evangélica que nos visitó en ese momento. Nos ayudó a levantarnos. Tuve unos par de años en la iglesia evangélica. Y oraban por mi mamá, ayunaban. Y mi mamá se sanó. Y yo también en ese proceso me sané de tanta droga que había consumido. Tenía gastritis crónica, no podía comer nada, estaba delgado de los huesos y bueno, cuando me arrodillé al Señor y le pedí perdón por todo mi pasado, por todo lo mal que me porté, le pedí perdón a mi familia, a todos en realidad. Y algo maravilloso cuando tú pides perdón, hay un peso que sale de ti, pero increíble. Así que pasó eso, caminábamos hacia la iglesia 2 horas diarias, asistíamos a estudios bíblicos, tratábamos de llenarnos de Dios en ese momento. Y Dios fue paso a paso eh, recuperando toda nuestra vida hasta que cada uno terminó su enseñanza media de mi hermano. Mi mamá fue sana, yo también, y mis hermanos también emocionalmente. Todo en realidad, porque vivir un proceso que tu mamá no te reconozca, botar tanto medicamento, eran bolsas gigantes que teníamos que botar de medicamentos cuando Dios las sanó, fue una alegría tremenda, de verdad. Así que fuimos paso a paso hasta que cada uno eh, hizo su vida de mi hermano. eh, y también más adelante pudimos juntarnos con mis hermanos, los cuales lo habían separado. Mi otra hermana salió del hogar también, llegó a nuestra casa, todos tuvimos familia. eh, Bueno, también al apartarme de la iglesia en ese tiempo, tuve familia, me porté mal, hice las cosas mal. Y Dios seguía al lado mío. Habían personas que me seguían hablando, escuchaba predicaciones. Uno pasa por muchas calles y muchas iglesias y es imposible no escuchar de Dios, siendo que Dios ya había hecho algo en tu vida y siempre te había llamado. Incluso cuando estaba en la droga con los chicos, veía familias cristianas pasearse de la mano felices. Y yo llorando, embarrado, mojado, diciendo, Señor, yo algún día quiero tener una familia así. La tuve, pero también la destruí. Eh, entonces, hay procesos que uno tiene que pasar que son difíciles. Pero lo más duro que tuve que pasar es que haber pasado todo esto y haberme juntado con mi hermano, bueno, estábamos lejos de Dios, ninguno estaba en la iglesia, solo mi mamá perseveró en la iglesia evangélica y mi hermana, una de las que fue abusada también. Y parte de mi hermano igual trataron de asistir a iglesias, pero igual se apartaron. Eh, y bueno, pensaba que iba a ser feliz, pensaba que, bueno, había tenido un trabajo maravilloso en el cual ganaba dinero y dije, "Ya, aquí me quedo y voy a solucionar mi vida, me voy a casar, voy a tener el hijo que ella me pide. Eh, pero mi hermano tuvo su matrimonio que igual fracasó, su pareja le pegaba. Entonces yo le dije, ven a mi casa, hermano.
claro, porque era uno de mis hermanos que nos habían apartado, que no nos habíamos visto en años. Entonces llegó a la casa y lo apoyé, pero terminó quedándose él con mi pareja. Yo yendo a trabajar, ellos tuvieron una relación y para mí fue terrible. Me ha costado un año recuperarme de eso entero. Pero cuando lo supe, no había día que no lloraba, conducía llorando, me acostaba llorando, me despertaba, no dormía en realidad, no. Pasaba de largo, no dormía, perdí el trabajo, entré en depresión, no quise ir a médico. Pero en ese tiempo me visitaba Javes, eh, un hermano maestro bíblico, en la iglesia central de Padre de las Casas, un tremendo hombre de Dios, y me ofreció el estudio de Daniel y Apocalipsis, el cual los tenía guardados, hasta que igual me visitó un par de veces, no me encontraba en el hogar, oraba por mí, eh, pero yo no seguía mi vida normal. Eh, y cuando me pasó esto, empezaron a visitarme el hermano Orlando y la hermana Cándida, que igual misionero, que me trataban con tanto amor, con tanto cariño. Yo los atendía porque me gusta atender a las personas que son de Dios. Ah, así que emocionado lo recibía y con necesidad en mi corazón también de estar de nuevo al lado de Dios. Y muchas veces me pillaban tomándome algo o un cigarrillo y yo le decía perdón por todo esto y me decían, tranquilo hijo, ¿quiénes somos nosotros para, para, estás pasando por un proceso, me decían, duro tal vez, pero Dios quiere habitar en tu corazón. Entonces yo los atendía y ellos empezaron a orar por mí, me visitaban más, me entregaban material de nuevo tiempo. Entonces fue un proceso hermoso, hermoso que viví y decidí bautizarme al tiro, al poco tiempo, fueron muy poco tiempo. Ellos con calor, con frío, con lluvia llegaban a visitarme, entonces ¿cómo no lo iba a atender? Hoy, ¿cómo estás, Cris? Hoy estoy pero feliz, feliz porque pude perdonar todo eso. Bueno, no soy quien porque también me porté mal, pero perdonar a mi hermano, a la que fue mi pareja igual. Entonces eso alivia mucho. Así Yo que quiero participando en la agradecer, iglesia, cada vez amén. más. Wow, yo quiero agradecerte, Cris, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado aquí tu historia en resumidas varias cosas, pero destacamos lo más importante y de cómo Dios siempre estuvo ahí contigo, sosteniéndote, visitándote a través de estos misioneros ahí que estás participando en la Iglesia Adventista Padre de las Casas, de cómo Dios te encontró, de cómo los materiales de Nuevo Tiempo también los fuiste de a poco leyendo y lo que está pasando contigo ahora, con personas que estás invitando a la iglesia, entregando el mensaje. Y quiero invitarte pues para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa, a partir de tu experiencia de vida, a partir de lo que el Señor te ha dado. ¿Qué les dirías en este momento, Cris? Adelante. Sí, de hecho estoy en la casa de mi amiga Teresa que me ha acompañado, que conocí trabajando en inventario, que quise dedicarme un tiempo a eso para despejar mi mente un tiempo. Así que ella me ha acompañado varios meses ya a la iglesia, ha tomado la decisión de bautizarse. Estoy con su mamá también, así que están escuchando acá. Así que feliz, 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 feliz. Y sé que muchas personas más van a llegar a la iglesia, así que lo invito a que no hay proceso que Dios no pueda curar. No hay proceso en la vida, sea el más terrible. Dios vino a todos para sanarnos, salvarnos. Así que lo invito a que reciban ese material que de verdad es maravilloso. Leer esos materiales, pero precioso, precioso, precioso. Y el perdonar, el asistir a la iglesia, el contarle tus problemas a gente usada por Dios, ministros de Dios, pastores. Doy gracias al pastor Mercado, que cada día me manda los audios. Es hermoso. Y yo así se lo puedo enviar a otras personas. Y sé que en algún momento lo van a escuchar y Dios va a restaurar sus vidas. Muchas gracias.
Amén. Gracias a ti, Cris. Me hiciste llorar de principio a fin. Gracias por esa linda invitación a perdonar, a amar, a servir, a asistir a la iglesia, a aceptar los estudios gratuitos que ofrece Nuevo Tiempo para animarnos a estudiar más la palabra de Dios. Ahí está la invitación para ti, querido amigo, querida amiga. Si no has decidido por Jesús, hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Un abrazo.